Celebramos en este día una devoción muy hermosa que es la presentación de la Santísima Virgen María en el templo. Los niños en los primeros días de haber nacido se llevan al templo y se da esa acción de gracias por la nueva vida, por la nueva criatura, y se le presenta al Señor, porque es que antes de ser un hijo de un papá y de una mamá y pertenecer a una familia es criatura de Dios, y en el bautismo será hijo o hija de Dios. Entonces presentarle al Señor es agradecerle por la nueva vida, porque Dios es el autor y Dios es el dueño de la vida. La presentación para darle gracias y luego la consagración es en el bautismo. Una cosa muy distinta es la presentación, llevarlo al templo, presentárselo al Señor, si hay un sacerdote que le haga una oración, que le dé una bonita bendición, pero luego la consagración a Dios es mediante el sacramento del bautismo. Para los judíos era presentación y circuncisión. Para nosotros es presentación y bautismo. ¿Que se puede hacer los dos elementos a la vez? Sí. Por eso quienes han hecho bautizar a sus hijos o han sido padrinos se dan cuenta que el padre les pregunta qué nombre desean darle al niño o a la niña. Y los papás o los padrinos dan el nombre porque el nombre es la presentación. Por eso cuando usted se encuentra, ya cuando somos adultos o estamos más grandes y nos encontramos con una persona que son desconocidos, dice, vea, le presento a fulano de tal, o a fulanita de tal, o le presento a este amigo, le presento a esta amiga, le presento a mi hermano, le presento a mi hermana, le presento a mi tía, le presento a mi tío. Entonces hay una presentación y mucho gusto, fulano de tal, mucho gusto, Anderson. Entonces la presentación es dar su nombre. Los papás de la Santísima Virgen María, según la tradición cristiana católica, San Joaquín y Santa Ana, llevan a presentar a María al templo. Y en esa presentación hay tres aspectos o tres detalles muy bonitos. Una, que es uno de los cuadros que desconocemos en nuestra fe cristiana católica, y es que en el cuadro de la presentación o en la imagen de la presentación o en la escena de la presentación se destacan tres acciones de la Santísima Virgen María. La primera, se ve a María Santísima, que a pesar de ser muy pequeña, ser muy niña, se ha bajado de los brazos de sus padres y se dirige al templo. ¿Qué es dirigirse al templo? Según el criterio judío, según el criterio del pueblo antiguo y también un criterio muy nuestro, dirigirse al templo es dirigir la mirada hacia la casa de Dios, es decir, perfilarnos, dirigir nuestra mirada hacia el Señor. Entonces, ¿qué aprendemos hoy de la Santísima Virgen María? Que este día hay que dirigir la mirada al Señor, a Dios, todo lo que concierne a Dios. Y dirigir la mirada a Dios es estar atento a su palabra, es guardarla en su corazón, es llevarla a la práctica, es hacer el bien, es reflexionar cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, todas las prácticas espirituales, no solamente por tradición, sino también por convicción, porque no hay riesgo que sea una tradición. ¿Qué es la tradición? Lo que se pasa de generación en generación, y hay que volver a rescatarlas porque las tradiciones bonitas se están perdiendo. Pero no solamente quedarse en la tradición, es decir, porque me llegó ya, sino pasar a la convicción. Sí, me lo legaron, fue una herencia, me lo enseñaron, pero ahora yo puedo profesarlo porque estoy convencido y porque tengo la experiencia. El segundo elemento es que, como se dirige hacia el templo, va subiendo unas escaleras. Nuestra vida cristiana es así, tiene que estar en ascenso. Yo hoy debo llevar una vida cristiana mejor que ayer y mañana mejor que hoy, si es la voluntad de Dios, porque es un riesgo muy grande. A veces nos estancamos o retrocedemos. Y cuando se retrocede, a veces se tiene la particularidad de notar que estoy retrocediendo. Cuando estoy estancado, asumo que así estoy bien. Como no voy retrocediendo, pues como que ahí vamos. Y entonces en el montón, en el pelotón, en el tumulto, como que nos vamos camuflando y nos vamos yendo. Entonces las escaleras es sinónimo de siempre ir avanzando. Y la vida cristiana tiene que ser un aspecto creciente. Mejor cristiano y mejor ser humano. San Juan Bosco decía que hay que ser buenos cristianos y honestos ciudadanos, porque un cristiano que no es un buen ser humano, no sé qué tan buen cristiano sea, porque lo cristiano se refleja en lo humano. La primera evangelización es el contacto humano. Muchas palabras se olvidan, pero tus comportamientos, como eres, tu amabilidad, tu manera de ser, eso queda grabado. Eso es una imagen que se lleva en la mente y en el corazón, o para bien, o muchas veces para mal. Y lo tercero
es que la Santísima Virgen María, para subir las escaleras, tiene que caminar. Entonces, no de un salto de los brazos de sus padres llega al templo. Así es la vida espiritual, así es el camino de la salvación, así es la configuración con Cristo. No quieras saltar. Nadie se acuesta siendo pecador y se levanta siendo santo. No es un salto mortal, porque a veces dejamos todo para el último y decimos, no de un salto yo llego allá. No. La configuración con el Señor, la vida cristiana consiste en caminar, es gradual, es paso a paso, es ponerse en camino, porque es que es la gran tentación que tenemos cuando hay gente que dice, no, es que yo antes era pecador y ahora soy, o sea, que salté la oscuridad, salté a la luz, y creemos que es la cuestión con ese salto. Sí, pudiste haber dado ese salto, pero para sostenerte en ese salto tienes que seguir caminando, porque es que la conversión termina 2 horas después de muerto. Mientras vivamos estamos en camino de conversión, en camino de configuración, en camino de salvación. No se trata de saltar, se trata de caminar. Hay gente que salta aquí, salta allá, pica aquí, pica allá, busco aquí, busco allá y mantiene saltando, de matorro en matorro, de lugar en lugar, de sitio en sitio, de iglesia en iglesia, y nunca se ubica. Que nos dé la gracia de hacer un camino de la mano de Él. Y bueno, muchas personas a las cuales les agradezco han estado conectadísimas con nosotros, con esta reflexión de la palabra, que así sea siempre, seguir permitiéndole que la palabra de Dios llegue a nuestras vidas. Y también el jueves pasado me puse la camiseta y gracias a Dios ganamos. Pues bueno, que el Señor nos permita, así como los papás de la Santísima Virgen María hicieron una muy buena presentación en el Templo de Jerusalén, pues también nuestra selección Colombia haga una muy buena presentación hoy en Asunción. Y si es la voluntad de Dios, pues ganemos el partido. En la vida se puede ganar, empatar o perder. Si es la voluntad de Dios, que ganemos. Si empatamos, ellos también tienen méritos y son 11 contra 11. Y si perdemos, hay que ser un buen perdedor. No se trata de acostumbrarse a perder, sino de aprender a perder y de asumir con mucha gallardía cuando los resultados son adversos. Así que, fuerza Colombia, y que María Santísima interceda por nosotros. Amén.